Hoy, en CNE de Escucha, entrevistamos a un hombre que se caracteriza por su buen humor, por su capacidad humana, por su gestión y trabajos permanentes en el sentir y en el desarrollo de compañías importantes en el Perú. Es un peruano de pro. Su nombre, Carlos Añaño Geri. Carlos, ¿Cómo bienvenido estás, a CNE de José Escucha. Carlos? Alegría. Será un placer para nosotros si nos hablas no solamente de cómo comenzó el concepto o la fundación de esa empresa que es el AG Group, sino también que evidentemente tiene incluso una connotación muy simpática porque AG Group tiene distribución en Bután, ese país que se mide por la felicidad, no por el Producto Interior Bruto. Y es curioso porque nuestro periódico, Caribbean News Digital, tiene 20 suscriptores en Bután, lo que, Wow. lo que realmente es una cosa casi insólita, ¿no? Y por eso me llamó la atención mucho cuando conocí vuestra actividad, esa simpática anécdota, ¿no? Que vosotros tenéis una distribución de gaseosas, de bebidas gaseosas, Bután, en en el Bután, reino de Bután. en el reino de Bután, que tiene como idioma oficial el inglés y está al lado de Nepal, ¿no? Sí, Así sí, que, porque muchas está cerca personas no de sabrán lo que es. Bangladesh, Nepal, al norte de la India. Exactamente. Bueno, pues entonces, fíjate qué maravilla, ¿no? Entonces, quería que me desarrollases un poquito tu historia respecto al nacimiento y después que ya nos hables de esa presidencia ejecutiva que tienes en esa fundación, ese patronato, que es el patronato Piki Machay. Entonces, permítanos un poquito por esa parte para introducirnos. Gracias, José Carlos. Te agradezco mucho y gracias eh, a tu mundo que hoy día el medio digital, el News Caribbean, que permite y ojalá llegue a millones de personas. Y primero felicitarte porque creo que la comunicación, el mensaje correcto es importante más en estos mundos tan turbulentos que nos dejan la pandemia y el virus, que luego hablaremos si hay tiempo. Pero mira, yo te cuento, yo soy un emprendedor nato, que tuve la suerte de emprender un negocio familiar, soy con orgullo, te cuento, fundador del Grupo AGE, una empresa de bebidas de origen peruano que inició sus operaciones hace ya más de 32 años, en el año 1988 en Ayacucho, en Perú, una empresa familiar muy pequeñita. Crecimos, pues, y de repente nos hicimos más conocidos porque desarrollamos la empresa en medio de la época del terrorismo, donde en Perú vivimos cerca de 70.000 muertos, según Comisión de la Verdad. En una época donde vivimos inflaciones de cerca del 7.000%, secuestro, asalto, explosiones, eh, toque de queda, que hoy el mundo empieza a escuchar que es toque de queda. Para mí era algo muy natural porque yo viví en mi época de emprendedor muchos días en toque de queda. Hoy por la pandemia seguro es una palabra hasta nueva para muchos jóvenes. Entonces, es una empresa familiar que tuve la suerte de emprender y gracias al trabajo y esfuerzo diario de todo un grupo humano maravilloso, pues permitió crecer y sobre todo de tener las cosas claras, de una visión clara, de una oportunidad clara y basado en un esfuerzo, ¿no? Que nos tomó muchos años para llegar desde las provincias del Perú hasta llegar a la capital, tardamos cerca de 10 años. No ha sido fácil, hemos tardado yo no sé si bastante, pero hemos tardado el proceso natural, ¿no? Lo que pasa es que ahora con el mundo tan veloz, porque tenemos el concepto de digitalización, creemos que debemos tener los resultados inmediatos y yo sigo pensando en que los resultados más bonitos y más simpáticos son los que tienen una larga visión y una larga duración, ¿no? Los resultados inmediatos, pues probablemente es cuando te compras la lotería y
y tienes la suerte de tomar y ganar. Pero creo que la vida va más allá. Este es un mundo de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Durante los 10 primeros años aprendimos lo que era hacer bebidas, estamos en la categoría de bebidas gaseosas, luego hoy, pues poniendo en perspectiva, contándote lo que hemos hecho y lo que hacemos hoy, es que hacemos bebidas deportivas, zumos, aguas y en Perú pues también hacemos cerveza, ¿no? Entonces es una empresa de food and beverage más conocido, de alimentación, en este caso de soft drink principalmente. Entonces es un emprendimiento que nos tardó 10 años llegar a la capital. Tuvimos una estrategia de primero trabajar en las zonas alrededores de la gran capital y luego nos instauramos en el año 1996 en Lima, donde empezamos a tener un éxito relevante. Pero basado en la experiencia, en la vivencia competitiva de los años previos, tuvimos la suerte de tomar una decisión de hacer un programa de internacionalización y el año 1998 decidimos lanzar nuestra primera expansión internacional en Venezuela. Entonces, a la vez que cumplíamos 10 años de expansión nacional en Perú, hacíamos ya el primer paso a una expansión internacional que era a Venezuela. Entonces, en ese proceso, pues empezamos a aprender y saber las bondades del producto, los atributos y nuestras fortalezas y capacidades internas de gestión, de conocimiento y de trabajo que teníamos. Y grata fue nuestra sorpresa que cuando llegamos a Venezuela, porque cuando estábamos en Perú nos hicimos una gran pregunta, José Carlos, y una pregunta un poco rara, ¿no? En aquel momento dijimos hasta dónde podemos crecer en Perú, cuánto podemos ampliar nuestro negocio, qué economía de escala podemos tener en el crecimiento, qué sinergias podríamos lograr. Y cuando hicimos un análisis global nos dimos cuenta en aquel momento que Perú solo era el 1% del Producto Bruto de América Latina y el 0,20% del mundo. Entonces nos damos cuenta que estamos en una pelea, con el perdón de la expresión, en un proceso competitivo alto, duro, arduo, en un país que representa el 1% de América Latina. Me acuerdo mucho de Venezuela, que era el 3%, el Producto Bruto de Venezuela 3 veces más grande que el Perú en el año 1996, 97, 98. Y claro, cuando llegamos, más o menos para hacer corta la historia, porque me quedaría acá 20 horas hablando, pues lo que logramos nosotros en 10 años en Perú, logramos en el primer año en Venezuela, porque íbamos a un mercado donde teníamos una media de 3, 4 grados mayor en temperatura, 3 veces más grande en producto per cápita, una economía más boyante, más desarrollada. Entonces, lo que nosotros tardamos en crecimiento de ventas en 10 años en Perú, pues logramos en el primer año en Venezuela. Entonces, esto nos dio esas fuerzas internas para decir hay que apostar por el futuro y luego comenzamos una visión global y fuimos a México, Ecuador, Tailandia y hoy estamos presentes en cerca de 27 países a nivel mundial. Entonces, ha sido una etapa muy linda de mi vida, de haber empezado de obrero, de vendedor, de repartidor, de chofer, de maquinista, de operario, gerente comercial, gerente de ventas y luego gerente general en Perú. Entonces, hoy me siento orgulloso de haber pasado por todas las etapas y todos los cargos en el interior de una compañía, ¿no? Y lo que diría mi padre y mi madre, lo más importante de la vida es haber aprendido y haber conocido el negocio de las tripas, ¿no? De las tripas es una expresión muy peruana que te permite entender que tienes que conocer el negocio de dentro, ¿no? Para saber y manejar. Y solo así puedes tener el chance de ver con un ojo mucho más amplio tu negocio. Entonces, yo dejo allá más preguntas para ir desarrollando, si no me quedo cada 20 horas hablándote, José Carlos. No, es muy importante porque el nacimiento de una compañía como la vuestra realmente ha dejado huella en toda Iberoamérica. Como, Gracias. como verás, yo utilizo una palabra que es Iberoamérica y no Latinoamérica.
pero eso es una cuestión semántica que creo que es de hacer justicia a los orígenes de las cosas. En cualquier caso, estamos hablando de Cola Real, una marca Sí. vuestra muy importante, que fue quizá la que abrió el mercado. Pero también en nuestro desarrollo no solamente hablamos de turismo, sino también hablamos de la gastronomía, que es el producto más importante del turismo. Porque la gastronomía, a fin de cuentas, es la que motiva y mueve el intercambio de conocimientos entre gran parte de los pueblos. Y aparte es algo que hacemos 3 veces al día, queramos o no queramos, porque si no, no vamos a morir un día. Entonces, vosotros estáis metidos, muy metidos en ello. Y la Academia Iberoamericana de Gastronomía apoya precisamente esta gestión y esta fusión. Esta fusión de Perú como un mercado gastronómico mundial y el líder y el motor de la gastronomía de toda Iberoamérica, os pone también, os ayudó a que vuestra marca se conociese más la imagen de Perú como un destino gastronómico. Yo creo que sí, mira, yo te cuento la evolución y creo que hay que resaltar el gran trabajo maravilloso de un chef que es muy representativo peruano, que se llama Gastón Acurio, a quien tengo la suerte de conocerlo, y sentirme orgullosamente amigo de él porque creo que él mostró y puso en valor esa gran valía, ¿no? Pero yo sí quiero resaltar algo importante del Perú, ¿no? El Perú es un país con cultura milenaria, ¿no? Y yo siempre digo, a veces vemos más lo de fuera que lo nuestro, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a analizar el Perú, el primer hombre que vivió en Perú era el hombre Piquimachay, en Ayacucho, justamente de donde yo nací o tuve la suerte de nacer, ¿eh? Es el hombre que vivió en las cuevas de Piquimachay hace 20.000 años. Es el primer hombre que vivió en la época del Pleistoceno. Es el hombre que domesticó la papa, le llamamos en Perú, la patata en España. Es el tubérculo que salvó de la hambruna en la Segunda Guerra Mundial a Europa y que hoy, gracias a ese aporte a la humanidad, tenemos la suerte de comer papas fritas en todos los rincones del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución gastronómica viene por una evolución milenaria, porque Perú es una cultura milenaria que tuvo, pues, o tiene 20.000 años de historia. El primer imperio en Perú ha sido el Imperio Huari, que tuvo mucho más tiempo y permanencia más larga que el Inca, ¿no? Por supuesto, el Imperio Huari sienta las bases importantes para el Imperio Inca que todos conocemos, por esa representación mágica que se llama Machu Picchu, ¿no? Pero es un proceso evolutivo y este hombre probablemente que domesticó la papa, pues domesticó una serie de semillas, alimentos, y esto unido a su geolocalización especial, donde tuvimos migrantes asiáticos, europeos, generamos un mix de puesta en valor basado principalmente, diría yo, en esa experiencia y en esa vivencia, y por qué no decirlo, en esa biodiversidad, ¿no? Perú es el cuarto país más biodiverso del mundo, el tercero en la cantidad de mayores microclimas en el planeta, y podemos quedarnos, y el primero en especies como la mariposa, ¿no? Entonces yo creo que Perú se convierte en esa gran riqueza, ya no solamente culinaria, lo que pasa es que se convierte en una riqueza milenaria y el cual debiéramos sentirnos orgullosos de tener esa calificación. Y yo solo haría la pregunta, ¿cuántos países con cultura milenaria conocemos en el mundo? Y no quiero eh, empezar a competir cuántos hay, sino más bien llamar a esa reflexión de empezar a valorar lo que tenemos, empezar a trabajar de nuestros orígenes y poner en valor esa gran riqueza. Y hoy se ve una gran representación que es la cocina, esa cultura maravillosa, ¿no? que tenemos en Perú. Bueno, yo creo que Carlos nos está demostrando, Carlos Ñaños, es un amante de su tierra, es un amante de su historia y su cultura. Y no hay nada más bonito que poder amar para trabajar con ello y que sea una satisfacción en lugar de un castigo. Por lo tanto, Carlos, yo creo que tu patronato Pichimachay tiene una fuente de esperanza en ti.
porque realmente eres la persona que vas a impulsar con todos los proyectos y lo que nos estás contando. Lo que hoy es solamente una ilusión y mañana será realmente un desarrollo de Ayacucho, no solo por lo que vale en sí mismo, sino porque hay que llevar a la gente a Ayacucho y hay que ser capaces de mover y motivar a todos los turistas que pueden viajar. Solamente hacerte un inciso. Hay varias compañías, bueno, por supuesto de diferentes partes del mundo, pero estamos en España. Y vamos a hablar de las 3 compañías que vuelan a Perú. Una de las compañías es Iberia, evidentemente, la otra es Air Europa, y la tercera compañía, que es la más nueva de todas, se llama Plus Ultra, que también está volando a Perú regularmente. Y aparte muy querida al parecer por todos los migrantes o las personas que necesitan volar hacia Perú con satisfacción. Teniendo en cuenta que ya hay esta sinergia y esta posibilidad de vuelo, esta apertura de cielos, ¿qué necesita Ayacucho y qué va a hacer vuestro patronato para promocionar turísticamente y para que sea fácil llegar desde Lima hasta Ayacucho y que la gente vaya a viajar? No pienses solo... Nosotros, Es que, no, es que, perdona, es que solamente piensan en Machu Picchu y yo creo que es mucho más que Machu Picchu, ¿no? eh, nosotros tenemos un eslogan que es, y lanzamos entre uno de los ejes de puesta en valor de Ayacucho, es la marca Ayacucho. Y nuestro eslogan es donde nace el Perú. Gracias al primer hombre que hace 20.000 años estaba ya viéndonos y a partir del cual probablemente estamos nosotros presentes ahí. Es una cultura milenaria, maravillosa, con un imperio wari gigantesco. Entonces, esos 4 ejes han ayudado mucho porque creemos que para poner en valor, que es la gran visión del patronato, poner en valor a Ayacucho, pues tenemos que tener una visión clara y basada en 4 ejes fundamentales. Uno es la marca Ayacucho, que se lanzó, tuvimos un impacto de cerca de 200 millones de personas, un alcance de 200 millones de personas. Que esto permita, primero, un trabajo interno y externo. Un trabajo interno porque se ha hecho programas de capacitación diversas en el interior de Ayacucho, una ciudad en la capital Huamanga, que es una ciudad maravillosa, no solamente en el mundo artístico, mundo musical, mundo del cine, mundo de la arquitectura, mundo de la artesanía y lo que yo siempre diré, como los países latinos, como el Caribe, un mundo sobre todo con gente maravillosa. Perdón, disculpa que te interrumpa, Néstor, de gente tan maravillosa porque ahí entras directamente. Lo que me estás comentando tiene 2 visiones. Una es la visión lúdica, amorosa, pero también hace falta una visión ejecutiva. La visión ejecutiva para la promoción turística de un país o de una región o una ciudad viene también por una visión política. ¿En algún momento has tenido la visión de dedicarte a la política y apoyar políticamente al desarrollo de tu región? Mi definición de política es servir a la ciudad. Otra cosa es la participación en la vida activa política, que es la que todavía no he decidido y no lo tengo claro. Pero creo que a través del patronato me permite vivir esa política porque es trabajar por tu ciudad con un interés genuino de solo apoyar. Yo, gracias a Dios, me considero una persona exitosa y no les hablo en el tono soberbio, sino de la humildad que no se quiere morir y me acuerdo mucho el mensaje de Miguel Ángel Cornejo, un gran orador mexicano, amigo, que en paz descanse, que él me dejó tatuado en la mente y me decía, ojalá, Carlos, el día que te mueras no diga en tu epitafio, nació, murió y nunca supo para qué diablos vivió. El cambiar el nació, murió y por qué vivió, creo que hace la diferencia a las personas y no hace la diferencia a los dólares.
lo que hace la diferencia es cuán humanos somos, cuán felices somos y cuánto podemos aportar a nuestra sociedad, cuánto podemos aportar a nuestros amigos, cuánto podemos aportar en esta vida tan intensa. Y más hoy viviendo esta época de pandemia que nos hace más sensibles en ese tema, ¿no? Entonces mi sueño es ayudar a Ayacucho a poner en valor a través de los trabajos y para mí ese es el mundo político, es un mundo político cercano pero no participativo, no soy candidato, no veo hoy como una persona en la actividad política porque es muy diferente a lo que todavía pienso hoy, veremos más adelante qué pasa, hoy no he decidido, pero sí mi decisión es clara, que en los 4 pilares que hemos diseñado para poner en valor Ayacucho nos permita a nosotros una visión diferente, ojalá, a través del desarrollo de la marca Ayacucho. El otro pilar es buscar que, por supuesto, ya lo hemos logrado, que Ayacucho sea reconocido en alguna categoría como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ya hemos logrado ser certificados como una de las redes creativas por la UNESCO. Acercar la artesanía al arte para mí es fundamental porque creo que hay gran talento en Ayacucho que se puede desarrollar. De las 19 artes tradicionales que hay en el Perú, 16 son originarias de Ayacucho, imagínate. Es una ciudad artística, ¿no? Y el otro pilar que sería acercar a un mundo del Smart City, ¿no? Porque creo que no debemos estar lejos de una vida mucho más inteligente, mucho más fácil, mucho más versátil, mucho más moderna, por no decirlo, en todos sus aspectos. Y hemos hecho un plan de digitalización para recuperación del centro histórico de Huamanga. Hicimos una digitalización de cerca de 5 kilómetros del centro histórico, 5 millones de metros cuadrados de escaneo con una tolerancia de 3 milímetros, me dicen los técnicos, con una tecnología BIM. Por aire y tierra, donde nosotros hoy sabemos y tenemos un inventario de 500.000 piezas. Yo sé exactamente cuántas ventanas cuadradas o redondas, si es de mármol o es de fierro o es de aluminio o es de madera hay en Ayacucho y cuántas paredes de piedra o de estuco o de yeso o todas las características técnicas del centro histórico. Yo creo que ese trabajo se ha hecho con un esfuerzo muy grande, cerca de 10 arquitectos, para que nosotros podamos tener no solamente un dato relevante, sino que nos permita mantener ese patrimonio, que nos permita mantener esa gran riqueza de una ciudad colonial con un estilo pues, bastante lindo y que acoge, ¿no? Acoge y puede acoger ¿por qué no decirlo?, convertirse en un Cartagena de Indias y acoger como un gran eje, un centro de convenciones de cara al futuro. Entonces ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto, hay ciertas decisiones que no las puedo tomar yo, sino las autoridades, pero tenemos un plan de trabajo y ojalá que ese plan de trabajo se ponga en valor pronto para que Ayacucho empiece a brillar y sea esa ciudad, no solamente donde vivió el hombre hace 20.000 años, domesticó la papa, la quinoa, el maíz, y si no fue parte importante del desarrollo del Perú y con su aporte de la papa al mundo del mundo, ¿no? Por no decirlo redundantemente. Carlos, transpiras amor. Eso es fundamental. Gracias. Hay algo que manda, y es la palabra patrimonio, perdón, patronato, Piki Machay. Patronato en sí tiene una parte altruista, una parte financiera importante y también de una parte de mecenazgo. Todo lo que tú has dicho no se hace gratuitamente, requiere inversión, requiere no solamente de tiempo, no solamente de amor, sino también económica. Tú eres un mecenas y eres una de las personas que estás apoyando directamente esto. Quizá muy conocido en tu país en cuanto a todo lo que haces, muy conocido en tu región y admirado y valorado, no solamente por la internacionalización que diste a tu región, siendo capaz de poner una marca de bebidas gaseosas a nivel iberoamericano y a nivel mundial, sobre todo a nivel asiático, que puso
a una provincia o una región peruana en boca de muchísimas personas. Eso ya es un valor intrínseco que tú tienes y que tu familia tuvo contigo. Pero aparte de eso, como mecenas, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que Eh, puedes hacer? Me siento que estoy en camino de la felicidad. Y te digo, siguiendo ese recorrido histórico de mi vida, pues en la etapa de internacionalización tuve la suerte de mudarme a Madrid, de donde tuve la suerte de desarrollar la expansión internacional del grupo y llegar a Bután, ¿no? Es donde creo que entra mi ángulo emotivo. De hecho, los dos últimos países que aperturé fue en Madagascar, en África, y el reino de Bután. Y casualmente me llamó mucho la atención ir a Bután porque ellos no miden lo que vivimos o medimos los países diferentes, que medimos el Producto Bruto Interno, el PBI de los países. Ellos miden la felicidad interna neta. Basado en 9 variables, ¿no? Y ellos parten de la felicidad interna neta como algo más relevante que solo tener dinero. Bután no es de las ciudades más ricas del mundo, sino son o de los países más ricos del mundo, sino es de los países más felices del mundo. Y todas las decisiones que toman es por cuán feliz van a ser o cuán feliz no van a ser. Entonces, cuando tú me preguntas cómo me siento de mecenas, me siento en ese proceso, ¿no? De buscar la felicidad, porque yo creo que la felicidad no está en hacer empresa, no está en hacer dólares, no está en tener buenos amigos, sino en un mix donde cada una de las cosas aporte. Donde sí, por supuesto, tener amigos fundamental, tener éxito personal, profesional fundamental, pero también tú no puedes ser ajeno a tu medio, no puedes ser ajeno a lo que te rodea, no puedes ser ajeno a tu cultura, a tu historia, a tu origen. Tienes que ser parte de esto. Y cuando te digo estoy en camino de la felicidad es porque para mí la felicidad es la búsqueda permanente de esa palabra que uno no la logra de forma sencilla. Hay que trabajar duro para ser feliz porque no es la felicidad el tener dinero, tener empresa o tener ego o tener éxito. No, yo creo que la felicidad es mucho más completa. Es donde aprendí probablemente, eh, como te decía en Bután, es que creo que es un mix de varias variables. Entonces, cuando me dices cómo me siento, es que me siento que estoy trabajando para ser feliz, por supuesto. De las cosas, solo te cuento una anécdota, José Carlos. Un día estuve en mi tierra, en Ayacucho, y fui a cenar. Pedí, qué sé yo, un pollo con unas papas, qué sé yo, no es relevante la comida. Pedí la cuenta y salió el dueño del restaurante. Y le dije, por favor, cóbrate la cuenta. Y me dijo, tú no vas a pagar aquí. Y me dice, ¿pero por qué no? Le dije, oye, estoy consumiendo, voy a pagar. Me dice, no. Ya tú haces mucho por Ayacucho y esta cena es gratuita y te la invitamos en restaurante. Mira, yo creo que de las cosas más felices que me ha hecho en mi vida es que alguien salga de un restaurante y ya no vas a pagar, no por lo mucho o poco que costaba la cena, sino por ese gesto de alguien que vea y valore ese tu esfuerzo. Por eso te decía, Carlos, cómo se siente en búsqueda de esa felicidad, porque creo que esos momentos y esos detalles hacen que cambien tu vida. Es que no puedo pagar una cena, es que el gesto de que alguien no me haya cobrado una cena es para mí de las cosas más valiosas, no por el valor, sino por el hecho. Carlos, yo Y creo es que como me siento, José Carlos. Yo creo que esa es para mí la vida, ¿no? es bella tu expresión. Yo creo, Carlos, que tenemos un limitante que es el tiempo en esta vida, que también nos corta lo que nos gustaría expresar más largamente. Pero esto nos da pie para tener una segunda entrevista contigo, en la que ya entremos Encantado. directamente en el mundo de tu felicidad y la de tu tierra. Y te hablaremos de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y de la capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, que en ese caso
puede ser tu propia ciudad. Yo te invito a que en la próxima entrevista que tengamos podamos hablar detenidamente de ello. Te agradezco Encantado.